Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, Simi-SAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa SimiChat. Seguimos transmitiendo en esta tarde lluviosa desde nuestras casitas para la cabina de farmacias de Similares. Quien atrás de los controles está nuestro querido amigo Oliver, a quien le mandamos un afectuoso saludo. También a nuestro amigo El Capi. Ambos hacen esta maravilla de la ingeniería para que se pueda ver este programa en sus casas. Por supuesto, también mandamos un saludo a todos nuestros amigos de comunicación social, a todo el equipo de Centro Simi de Salud Emocional y, bueno, también a nuestra cabeza, al genio detrás de Farmacia de Similares, Víctor González, Dr. Simi, quien hace también esta maravilla de empresa. Y pues bueno, yo soy el psicólogo Luis García y soy psicólogo del Centro Simi de Salud Emocional y hoy estoy muy contento y muy complacido de presentar a la psicóloga Verónica Montes de Oca Pinzón. Verónica, bienvenida a tu programa SimiChat. Gracias por aceptar la entrevista. Hola, muy buenas tardes, es un gusto. Qué bueno que te animaste a hacer esta entrevista porque vamos a hablar de un tema bien interesante y que creo que ahora todos lo hemos vivido de cerca. Antes creo que cuando pasaba una situación como estas era porque conocíamos al amigo del amigo que le había pasado, Ujú. pero después ya fue alguien más cercano y ya después creo que todos hemos sido víctima de algún delito. Y entonces el tema de hoy es cómo superar el trauma de ser víctima de algún delito. ¿Es así, Vero? Sí, así es, y bueno, este tema tiene una gran relevancia justo por lo que comentas. Ya lo tenemos tan cerca que nos ha pasado, lo vivimos en carne propia o tenemos a alguien muy cercano con estos índices tan altos de violencia que desafortunadamente tenemos y que han ido incrementando a lo largo de los años. Es un muy buen momento para que podamos tanto identificar qué hacer cuando algo no, de esta naturaleza nos acontece y también qué hacer como un poco a nivel social, ¿no? ¿Qué puede estar en nuestras manos? Esa sería la idea. Y que ya no respeta ni edad ni género, ya los niños también son testigos de este tipo de situaciones o víctimas de este tipo de situaciones. Pero bueno, recuerden que nos pueden llamar a Centro Simi Salud Emocional 800-911-3232. Atendemos por WhatsApp, vía telefónica, por Messenger, por correo, por llamada, así que no hay pretexto para no atenderse, siempre lo digo, cada segundo es una oportunidad maravillosa para cambiar. Y también abajo en la cintilla están apareciendo los datos de la psicóloga Verónica, por si quieren contactarla, por si han vivido una situación como estas u otra en particular. Pero antes de comenzar, déjenme comentarles quién es Verónica y por qué es que ella es la invitada de lujo y por qué estamos de manteles largos, para que ella nos hable precisamente de esta situación. La psicóloga Verónica Montes de Oca Pinzón es psicoterapeuta humanista, es maestra en educación humanista, psicóloga jurídica, especialista en desarrollo humano y especialista en atención a víctimas. Es por eso que ella es la especialista indicada para hablarnos de este tema. Entonces, pero la pregunta obligada es, ¿qué situaciones son aquellas que podrían configurar como un delito? Y aquí le pediría a Oliver que nos ayude con la presentación. Sí, bueno, pues nos vamos a referir a víctima del delito cuando hemos sido agraviados, una persona ha sido agraviada, vulnerada en sus derechos. Y esta agresión que ha recibido, pues está tipificada como un delito en nuestro código. Por supuesto que hay situaciones que también podemos ser víctimas que no son delito. Bueno, el tema de hoy es las que tienen que ver con los delitos. Y bueno, pues algunas de las ideas que me gustaría que empezaran como a traer a su mente
justamente identificar si hemos sido víctimas de esto es que ustedes piensen si lo que tienen en pantalla lo han vivido o lo han visto. Tendrían que ser, pueden ser accidentes de transporte, accidentes serios de trabajo, accidentes en el hogar o durante alguna actividad recreativa. Si ustedes han vivido en alguna etapa de su vida algún tipo de violencia dentro de la familia, llámese física, verbal, psicológica, económica, sexual o por omisión significaría por algo que yo tenía el derecho de recibir y que en este caso mis cuidadores o mis padres no me lo pudieron otorgar. También podría ser si en algún momento de su vida ustedes han vivido algún tipo de violencia de pareja en el noviazgo, como igualmente física, verbal, económica, sexual, psicológica, o si han tenido algún cercano, ¿no? O sea, si esto lo han observado, es decir, aquí podría implicar que yo pudiera, como hija de de mis padres que han tenido una relación de violencia, sí, durante mi crecimiento, yo observé diferentes incidentes en donde hubieron cualquier tipo de violencias de las que tenemos aquí en pantalla. Okay. Entonces puede ser de noviazgo, puede ser de matrimonio. También podríamos considerar la muerte inesperada de alguien cercano, o también estamos considerando aquí como cuando en nuestra familia ha habido un suicidio, porque bueno, hay ese tipo de acontecimientos que son sumamente devastadores, o intentos de suicidio también se tienen que reportar, ¿no? Las personas que han tenido intentos de suicidio, pues se levanta la denuncia al MP, ¿no? Y bueno, quienes desafortunadamente cometen el suicidio, pues bueno, también tiene implicaciones, ¿no? En investigación. También podríamos hablar, por ahí hay otra laminita, de los asaltos, no sé si la podemos ver, ¿sí? ¿Alguna vez ustedes les ha tocado experimentar u observar en la calle algún tipo de asalto con arma, cualquiera de las que ustedes observan ahí? Si ha implicado algún balazo, si ha sido amenazado con un cuchillo u otra arma, si ha sido un asalto físico en donde ha recibido pues la violencia física como tal, atacado, golpeado o pateado, o si hemos experimentado algún tipo de asalto sexual, una violación como tal, un intento de violación, cualquier tipo de acto sexual por la fuerza o amenaza de daño o alguna otra experiencia sexual incómoda, esa también la vamos a considerar. Y finalmente por ahí puse otro rubro, a ver si la podemos observar, que puede generarnos una situación de victimización que sería la privación de la libertad, como ser secuestrado o los secuestros express, que están muy a la orden del día, ser extorsionado o vivir un fraude. Y aquí también piensen, ¿no? En este tipo de extorsiones virtuales o de agresiones que son cibernéticas, como que le hackeen sus cuentas, que les vacíen las cuentas del banco. Sí, así es. Incluso que haya una privación injusta de la libertad. También, desafortunadamente, en nuestro país hay muchos casos en donde eso sucede y, bueno, ahí estamos siendo también víctimas de delito. Aunque puede haber algunos más, lo estamos englobando en algunos de estos experiencias que estamos presentando aquí y la idea entonces es que ustedes cuenten, ¿no? O identifiquen si lo han vivido en carne propia, si conocen a alguien cercano o si lo han observado. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de ser víctimas, aquí me gustaría que pudiéramos dividir en dos. Podemos ser víctimas directas y podemos ser víctimas indirectas. Okay. La víctima directa soy yo, a la que le hackearon la cuenta o a la que me asaltaron. Y la víctima indirecta es la víctima que estuvo observando el suceso. Para poner un ejemplo muy claro de cómo es una víctima indirecta, recuerden ustedes el terremoto último, ¿no? Del 2017. Una de las indicaciones que se nos daba mucho era tratar de no estar viendo videos o de no estar repasando, ¿no? En redes la evidencia que había de
de las diferentes zonas en donde habían caído los edificios, porque el solo hecho de ver implica que yo ya empiezo a tener un daño en mi psique, un daño en mi mente. Entonces, la víctima indirecta es alguien que puede desarrollar diferentes afectaciones por el hecho de ver, por el hecho de escuchar, por el hecho de imaginar. Y por esa razón es muy importante que no demeritemos que podemos generar o tener algún tipo de padecimiento, ya sea por vivirlo o por verlo. Pero cuando nos hablas de todas estas situaciones que con lo que nos has detallado, creo que todos lo hemos vivido o presenciado ya, o sea, de manera directa o indirecta, como lo comentas. Habrá quienes desarrollen alguna situación de trauma, habrá quienes no. ¿Cuál es la diferencia y cómo podemos identificar que estamos teniendo síntomas de un trauma y que debemos de atenderlo? Así es. Bueno, pues creo que algo que necesitaríamos primero comprender es que es trauma, ¿no? Y el trauma, pues, es una desorganización que sufre nuestra mente a partir de ese evento que les pediría que traten de, tal vez, de retener, ¿no? ¿Cuáles son como los elementos que nos dirían que esto es trauma? Es que hayamos sido expuestos a que nuestra vida o nuestra dignidad peligre. Y también, sí, reitero, que hayamos observado que la vida o la integridad de alguien se haya puesto en peligro. Entonces, el trauma es una experiencia que sobrepasa en demasía la capacidad que tenemos de responder, y en este sentido nuestra mente se queda muy, digámoslo así, como si se partieran en muchos rompecabezas. En un rompecabezas de muchas piezas, perdón, ¿no? Y entonces hay una desorganización que va a hacer, obviamente, que haya diferentes afectaciones, que ahorita vamos a ir a eso. Entonces, bueno, para puntualizar es eso. Si yo viví una experiencia traumática, significa que mi vida o mi integridad fue puesta en peligro. Okey, ¿y cuánto tiempo después nos podemos dar cuenta, o es inmediato cuando nos damos cuenta que ya estamos en esta desorganización, que nos está afectando en la vida cotidiana, que sí nos percatamos que ya no estamos bien? ¿Cuánto tiempo pasa o es inmediatamente después? Pues ahí es subjetivo, ¿no? Para cada Ujú. persona, porque, pues bueno, en el momento en el que vivimos una situación de estas, hay personas que pueden entrar en shock, hay personas que se paralizan de la situación y hay algunas otras que tienen unas respuestas emocionales, digamos, adecuadas porque son sobredimensionadas, o sea, están en exceso, nos está costando mucho trabajo quizá mantener la calma, estamos muy miedosos, estamos con llanto. Pero si podemos hablar en términos más o menos como de cierta normalidad, ¿no? Este tipo de respuestas de desorganización tienen que ir bajando con un tiempo, ¿no? A esto se le considera el trastorno de estrés agudo, que serían los primeros 30 días de que has vivido esto. Si tú tienes síntomas que tienen que ver con irritabilidad, con que te sientas alejado de los demás, con que tienes estos recuerdos de este evento que le llamamos que son intrusivos, por ahí ya nos están apareciendo en la pantalla, ¿no? Son imágenes, pensamientos y recuerdos dolorosos del evento. Tenemos pesadillas, lo reexperimentamos, o sea, como si lo estuviéramos reviviendo. Acuérdense otra vez del temblor, ¿no? Que ya había pasado el temblor y que al otro día ya está temblando otra vez. Y tal vez no era cierto, pero era esa reexperimentación como uno de estos síntomas que aparece a partir del trauma. Que nosotros no queramos e inmediatamente la imagen vuelva a nuestra mente. Bueno, por ahí el término que lo que le denominan es el flashback. O sea, está regresando esa imagen intrusiva que yo no la quería y de repente pues vino como una invitada indeseada.
Estar muy nervioso o asustado fácilmente. Bueno, los especialistas en este tema nos hablan de que prestemos atención a que si, por ejemplo, alguien viene y nos toca atrás y rápido nos Ok. sobresaltamos, ese es un indicador de que tú estás experimentando estrés agudo, y ahorita les indico sobre el estrés postraumático. Y bueno, algo que también me gustaría que tomáramos mucho en cuenta es esto que dice evitar pensar sobre el acontecimiento. Obviamente, como fue un acontecimiento doloroso, es un acontecimiento traumático, yo ya no quiero volver a pasar por ahí, Mm, yo ya no quiero hablar de eso, yo ya no quiero pensar en eso, yo no quiero escuchar la canción que en ese momento estaba tocando quizá en el microbús cuando me asaltaron. Entonces, hay como una tendencia a tratar de evitar, porque pues sabemos que ujú, ahí está lo doloroso. Sin embargo, mientras más lo evitemos, más daño. Primero, es un síntoma, ¿no? De ok. que ya estamos en un trastorno de estrés. Y en segundo lugar, se puede ir escabullendo, ¿no? Esta sintomatología. ¿A qué me refiero? Ahorita yo hablaba de esos primeros 30 días, que de alguna manera sería, estos síntomas son los esperados. ¿Sí? O sea, si yo estoy viviendo todo esto, pues diríamos, sí, pues de alguna forma es normal porque nuestra mente se desorganizó. Pero si yo paso los 30 días y estos síntomas prevalecen, entonces, bueno, pues estamos hablando de un estrés postraumático. Y el estrés postraumático, digo yo que es muy escurridizo porque puede permanecer durante mucho tiempo o durante muchos años, inclusive por este elemento de la evitación. Ujú. Como yo ya no pasé por ahí, ya no hablé de eso, ya no lo volví a nombrar, yo creo que ya estoy bien y no necesariamente es así. Piensen de nuevo, es que me viene lo más fácil para transmitírselos en el temblor, aunque eso no es delito, es desastre natural, pero fuimos víctimas también de Mm, lo mismo, ¿no? Primer temblor, el temblor del 85. Bueno, ya pasó, hice mi vida, sí, a lo mejor me dan miedo los temblores, algunos sí y otros no, pero cuando vino el del 2017, toda la respuesta que yo tuve en el 85 es la misma. ¿Sí? Entonces ahí nos damos cuenta, pues la ok. persona había conservado escurridizamente el estrés postraumático. Entonces, por eso es importante que sepamos cuáles son estos síntomas. Digamos que uno cree que lo pudo haber superado hasta que vuelve a escuchar la alerta sísmica, ¿no? Así es. Ahí es en donde otra vez estos conocidos marcadores somáticos donde nos ponen otra vez hiperactivos, ¿no? Pero se nos va el tiempo rapidísimo. Vamos a un corte. Nos están llegando muchas preguntas, eso es bueno. Y regresamos con cuáles son las consecuencias psicológicas y también cómo identificarlo en los niños, por lo que decíamos que pues ya también están siendo víctimas y testigos de estas situaciones. Entonces ya volvemos, no se despeguen. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, SIMISAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Bien, pues seguimos conversando con la psicóloga Verónica Montes de Oca. Ella nos está hablando sobre cómo superar el trauma de haber sido víctima de algún delito o pues también lo mencionabas también de alguna situación de un desastre natural y que pues bueno, nos puede causar ya alguna sintomatología de estrés postraumático. Ya nos hablabas un poquito cuáles son los síntomas y cómo identificarlos. Y bueno, nos gustaría ahora que nos platicaras un poquito sobre cómo identificarlo en los niños. A lo mejor,
nosotros podemos percatarnos o alguien más se puede dar cuenta que algo anda mal en nosotros y nos los puede decir, ¿no? Pero en los niños, ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo podemos ver que necesitamos llevarlos al psicólogo? Sí, bueno, primero que nada, pues no echar en saco roto que ha visto o vivido este suceso. Ujú. De pronto llegamos a pensar como que si no estuvo presente o no lo vio, entonces no le pasa nada, ¿no? Y bueno, los pequeños son súper receptivos emocionalmente hablando y entonces pueden no solo verlo, sino escucharlo. Entonces, primer punto sería reconocer que han vivido una situación en la que fueron víctimas de algún tipo de delito. Bueno, en el caso de los menores, pues yo diría que en lo que llegan a ser víctima desafortunadamente son de abuso sexual. Pues somos un país en donde tenemos pues el primer lugar, ¿no? En abuso sexual infantil. La violencia también doméstica, violencia por parte de la madre, violencia por parte del padre. Y bueno, pues están en un estado de vulnerabilidad extrema y este tipo de víctima, ¿no? La teoría no la marca como es la víctima inocente, porque nada hizo, los pequeños nada hicieron, ¿no? Para tener que pasar por esta situación y sin embargo, pues son victimizados. ¿Qué hacer? ¿Cómo identificarles? La pregunta. Realmente ahí lo que tenemos que es estar atentos a cualquier cambio que tenga que ver con la manera en la que ese pequeño o pequeña se está desenvolviendo. Por eso es muy importante como prestar atención y estar conociendo muy bien quiénes son nuestros pequeños, ¿no? Porque cualquier tipo de cambio entonces es más reconocible. Punto número 2, miren, los niños encuentran un momento en el que lo van a verbalizar y se van a acercar a alguien a decirlo. Entonces hay que ofrecerle escucha y sobre todo hay que creerlo de entrada. Acá, bueno, pues en la consulta privada he escuchado muchísimos casos en donde lo intentaron y la respuesta fue negativa y doblemente traumática, ¿no? Porque entonces es o culpabilizadora o minimizadora. Entonces, pues hay que hacer un espacio de escucha y de validación de lo que están sucediendo. Y bueno, en el caso de ellos, prestar mucha atención a los signos de ansiedad, porque como todas este tipo de experiencias puede que no tengan ellos tanto marco de referencia, es decir, no hayan conocido tanto cómo se llama, ¿no? Por ejemplo, en el caso del abuso sexual, pues para muchos pequeños no saben qué es abuso sexual, lo van descubriendo muchos años después, ¿no? A lo mejor porque vieron un programa y ahí, ¿no? Y se hizo la conexión. Entonces, lo que sí está presente son los síntomas derivados de la ansiedad. Eso significa que el evento quedó por abajo de la conciencia. Aquí está la conciencia, ¿no? Entonces, ellos lo vivieron, pero como no pudieron entender qué fue lo que sucedió, se va por abajo de la conciencia. Aquí está el evento, ¿no? Generando la perturbación, la desorganización de la que venimos hablando, pero no puede llegar a la conciencia porque es demasiado amenazante. No puede decirlo, no puede nombrarlo. Entonces, en donde aparecen son frecuentemente en los signos y síntomas que están acompañados a la ansiedad, como son los síntomas físicos, ¿no? Que tienen que ver con la pérdida del apetito, alteraciones en el ciclo vigilia-sueño, bajan de peso, se muerden las uñitas, sudan mucho, se mueven demasiado, les duele el estomaguito, síntomas físicos y también pueden tener dificultades para concentrarse, los vemos muy nerviosos. Y en el caso de ellos, muy temerosos, ¿no? De, ¿a dónde vas, mamá? O yo te acompaño, cuando antes no lo hacían, ¿no? O estar muy preocupados. Nosotros los psicólogos tenemos instrumentos para poder identificar estos signos de ansiedad, estos síntomas de la ansiedad, y entonces, bueno, ahí la invitación es a que se pueda hacer una valoración precisa
considerando esto que les comento. No lo van a poder decir, el cuerpo lo habla, la conducta lo habla. Dijiste algo bien interesante, no minimizarlo, ¿no? Pareciera que de Ujú. repente, pues, son están chiquitos, no lo entienden, ¿no? Y ahí también me surgió una duda, Vero, eh, ¿es válido decirle las cosas, explicarle las cosas? Porque a veces en esta idea de querer protegerlos, tendemos a ocultárselas, ¿no? O a no mencionarlas. Ahorita me viene a la mente el caso de algún fallecimiento, o lo ocultamos, o no permitimos que participen en estos rituales de despedida, el funeral y demás, por querer cuidar, finalmente que estén bien, a veces no resulta de la mejor manera. ¿Se vale poderles explicar de acuerdo a su edad y a su entendimiento? Sí, tenemos que hacerlo porque entonces, como yo les comentaba, como todavía no hay esa referencia, por ejemplo, de la muerte, ¿no? Hasta los 6 Mm, años podría ser ya cuando tenemos esa conciencia de verdad el que se muere ya no regresa. Lo dices muy bien, tiene que ver con la edad. Si yo no tengo ese referente aquí, si no conozco esa palabra, esa experiencia, entonces no puedo conectar todo lo que me está sucediendo, todo lo que estoy viendo alrededor con, digamos, mi base de datos, ¿no? Le voy mm, a llamar así. Aquí debo de tener una base de datos para decir, a ver, ¿no? Esto que lloran todos aquí, en mi casa, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando encuentro la palabrita en mi base de datos, entonces eso me da comprensión del mundo. Sí, es muy cierto, la tendencia es como a tratar de proteger, pero en muchas ocasiones nuestro deseo de proteger pues puede ser contraproducente porque además pues ellos lo saben y lo van entendiendo, como yo decía, de otras fuentes, ¿no? mm. Lo puedo ir entendiendo de ahora, pues obviamente hay muchísima información a nivel de medios y entonces es mucho mejor que que puedan tener ese espacio seguro por parte de sus cercanos para que les expliquen lo que está sucediendo a que pues lo pesquen de algún otro lado. Claro. Y en estos casos, por ejemplo, entre más pasa el tiempo, ¿más agrava la situación? Porque también tenemos como en esta idea el imaginario de, bueno, entre más el tiempo lo sana todo, ¿no? Ya irá pasando, pero, ¿se va enquistando más o Sí, sí va saliendo? bueno, es un riesgo, ¿no? La verdad es que dejarlo al tiempo es una moneda al aire Mm, porque, a ver, aquí pudieran ser dos cosas. Hay personas que van desarrollando, pues, unas formas bastante efectivas de poder afrontar las situaciones. Em, Van encontrando la manera, ¿no? De poder hacerle frente y desarrollan esa capacidad resiliente. Pero no necesariamente es así, ¿no? Generalmente cuando hablamos de cómo superar un trauma, necesitamos contemplar cuáles son las maneras en que solemos afrontar esas dificultades. Esos le llaman, pues, los conocedores, los estilos de afrontamiento, que en otras palabras serían como tus escudos protectores, mm, pero que son efectivos, no que son nada más protectores para que te protegen de todo y no dejan pasar nada, sino que es tu filtro solar, ¿no? mm. Que tu filtro solar de 50 que te vas a la playa y sí te protegió, porque era de buena calidad. Entonces hay factores protectores. Si nuestros factores protectores son buenos, entonces le hacemos mejor frente a ese trauma. Pero no todas las personas pues alcanzamos, ¿no? A tener esos factores protectores. Y en este sentido sí se puede desarrollar mayor patología, por lo que les decía, el estrés postraumático es escurridizo, permanece como un virus ahí latente hasta que encuentra la oportunidad de salir. Hay estudios que nos muestran que personas, por ejemplo, que vieron violencia en su casa, que sus padres pues se golpearon o los golpearon, etcétera, permanecen funcionales en la infancia y en la adolescencia y un buen día colapsan, ¿no? A los 20, 21 años se nos colapsan y entonces empiezan a llegar a las consultas o llegan a urgencias por una crisis de pánico, y la persona dice, pero pues, ¿qué pasó? ¿No? Si él estaba muy bien, es porque los recursos ya se fueron agotando, ¿no? Y entonces ahí es en donde notamos que hizo falta como todo ese acompañamiento, ¿no? Ese tratamiento psicológico.
Okey. Ya nos hablabas un poquito sobre estos factores protectores, pero me llega ahorita a la mente una situación en donde vamos a suponer 2 personas están en el mismo edificio, en el mismo departamento, viviendo exactamente la misma situación del sismo, ¿no? Pero uno desarrolla el trauma y el otro no. ¿Cuál es la diferencia entre que uno lo desarrolle y el otro no? ¿Sus factores protectores y algo más que ayude a que una persona sí y la otra no? Ujú, sí, puede ser definitivamente los factores protectores. También podríamos agregar la red de apoyo, ¿sí? Mm, La red de apoyo, cuando una red de apoyo es efectiva, híjole, es como cuando el cantante se avienta, ¿no? A la multitud y lo cachan, ¿no? Cuando hay una buena red de apoyos es un muy buen indicador de que una persona puede no desarrollar el trauma. Eh, y también creo que tendría que ser con la manera en que lo significas, o sea, el significado que le pones, ¿no? Regreso al tema del abuso sexual, puede ser infantil o puede ser a cualquier edad. Pero en el caso de los menores, si hay abuso sexual y como yo decía, no tienen el referente, a lo mejor fueron abuso sexual de primer nivel, que sería alguien los obligó a ver los genitales, ¿no? O alguien los obligó a mirar pornografía. Ese se considera como nivel uno. A lo mejor el niño o la niña no desarrolló tantos síntomas de los que estamos mencionando, pero el entorno, como las personas a su alrededor estaban tan preocupadas, ¿no? Llegan a la escuela, demandan, gritan, hacen, ¿no? O sea, su respuesta eh, um, es exacerbada, ahí se puede generar el trauma. Entonces, bueno, como puntualizando, tendría que ver factores protectores, red de apoyo, la manera en la que están reaccionando los que están alrededor. Ajá. ¿Y qué otra cosa pondría ahí? Ay, bueno, yo creo que sí tendría que ser como ciertos, tales ciertos elementos muy propios de cada persona, ¿no? mm. Que de pronto aparecen ahí, yo luego me sorprendo, ¿no? De personas que han vivido situaciones realmente muy difíciles y todavía tienen alegría y bondad y fortaleza y bueno, pues son características que ahí estaban, ¿no? Yo diría como brotaron de ellos, entonces esos son como las diferencias, ¿no? Individuales. Claro, qué interesante. Pero se nos va el tiempo otra vez rapidísimo. Vamos a un corte y ¿qué te parece si regresamos y ya nos hablas sobre cómo empezar a trabajar con estas situaciones, a dónde podemos acudir y ya nos vamos con las preguntas del público para que nuestros seminautas no se queden sin respuesta. Entonces sigan mandando sus preguntas, aprovechen a la experta. Ya volvemos, no se despeguen. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, SIMI-SAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Bien, queridos amigos, pues seguimos conversando con la psicóloga Verónica Montes de Oca Pinzón. Ella nos está hablando sobre cómo superar el trauma de haber sido víctimas de algún delito. Y bueno, Vero, pues ya nos hablaste de las consecuencias, de los indicadores, de cuáles son las situaciones que pueden considerarse como eh, situaciones que nos pueden llevar a un trauma. Pero bueno, ahora, ¿qué hacer? ¿A dónde acudir? ¿Hay algún especialista? ¿Hay alguien en particular? ¿Podemos ir con cualquier psicólogo o de preferencia con alguna especialidad? ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Sí, pues bueno, el especialista, el responsable para este tipo de situaciones, pues es un psicólogo clínico o un psicoterapeuta que haya tenido formación correspondiente, ya sea
atención a víctimas o que tengan buen manejo de los trastornos del estado de ánimo, como estos que acabamos de mencionar, que son el estrés agudo, el estrés postraumático. En muchas ocasiones necesitamos ir de la manita con la terapia farmacológica, que sería visitar un psiquiatra. Ahí cuesta mucho trabajo de pronto que las personas quieran acceder, pues de por sí la terapia tiene su nivel de mito, en la psiquiatría más. Sin embargo, bueno, yo lo que les podría decir es que primero se les hace una valoración, un diagnóstico, como cuando vamos al doctor, cualquier doctor, y nos preguntan un chorro de cosas, ¿no? Así nosotros también establecemos el diagnóstico. ¿Qué vamos a observar en el diagnóstico o qué vamos a buscar en el diagnóstico los psicólogos clínicos? Pues bueno, lo que les decía, los trastornos del estado de ánimo, que sería la depresión, la ansiedad, el estrés agudo y el estrés postraumático, pero en especial los últimos dos, porque la depresión y la ansiedad pues están asociados a otro tipo a muchas otras situaciones, pero lo que hace más característico, ¿no? La consecuencia o la afectación emocional a un trauma, pues es el estrés postraumático. Y en función de esa valoración les indicamos, mira, lo que a ti te está pasando es esto, tienes tanto tiempo que lo estás experimentando, ya es muy evolutivo, es posible que con la psicoterapia de manera continua lo puedas mejorar, sí, o recuperes tu salud y tu bienestar, sí, o necesitamos ayuda de algún psiquiatra que te pueda apoyar con la terapia farmacológica. Eso sería como el equipo de trabajo, ¿no? Y bueno, tal vez particularmente si hay algún tipo de somatización o de enfermedad física, pues bueno, también de la mano con su médico, ¿no? Entonces sí necesitamos hacer siempre muy, muy puntualmente esta valoración. Y bueno, pues, ¿qué medidas, no? Son importantes, pues el autocuidado, restablecer los ciclos de vigilia, sueño y el apetito. Es bien importante, muy, muy importante. Si no recuperamos el ciclo de vigilia, sueño, es ahí donde también nuestro médico psiquiatra nos puede apoyar con la administración de algún fármaco. Si no dormimos, pues nos vamos perdiendo funciones, ¿no? Entonces, el autocuidado, empezar así por lo más básico, ¿no? Y hasta ahí lo que yo les decía, identificar cómo es tu red de apoyo, quiénes son, ¿no? Y bueno, y si esta red de apoyo es efectiva, también tu psicóloga te puede ayudar a identificar quiénes son, porque muchas veces, si ya venimos con el síntoma del aislamiento, pues, o de la depresión, sentimos que estamos muy solos y que no hay nadie. O que sí hay personas, pero que realmente estas personas, pues, como les dan también mucha angustia que no salgamos adelante, nos apresuran, ¿no? Esa es como de las, quizá grandes fallas que tenemos a nivel cultural en el acompañamiento, es que ya queremos que rápido, que no llore, que lo transite rápido, que no lo piense, pero acuérdense que eso es fomentar la evitación. Entonces, identificar la red de apoyo y qué personas pues pueden ser las más receptivas, ¿no? Ayuda a escribir sobre el evento. Aquí me gustaría platicárselos de esta manera. Vivir un trauma es como tener una indigestión. Imagínense que comieron un buffet, ¿no? Y su estomaguito está pasándola muy mal y el estómago empieza a intentar, ¿no? Recuperar las funciones y está digiriendo, repitiendo, hace lo necesario. Lo mismo sucede a nivel mental. Cuando somos víctimas de algún tipo de agresión, de violencia, de lo que acabamos de mencionar, nuestra mente no está entendiendo lo que está sucediendo y está haciendo esfuerzos por tratar de comprenderlo. Entonces, escribir sobre el tema ayuda, porque me permite poner en orden lo que sucedió, poner en orden cómo me voy sintiendo, ir como cronológicamente de atrás para adelante, repasando, ¿no? Como la digestión, lo voy repasando y dónde estaba yo.
Entonces pueden escribirlo y también hablarlo. Hablarlo es muy importante por aquello de tratar de que no reforcemos el síntoma de la evitación. Entonces, los que estamos alrededor de la persona que ha sido víctima, pues tratar de ser lo suficientemente receptivos para escuchar, porque escuchar ayuda a acomodar. Y en los niños, el juego, por ejemplo, ¿no? En terapia hacemos terapia de juego con ellos, prestar atención a lo que están jugando, a lo que están platicando. Entonces, el juego, bueno, también se puede hacer juego en adultos, ¿no? Eso ya dependerá del enfoque del terapeuta que ustedes visiten. Por escribir sobre el evento, identificar emociones y preguntarnos constantemente qué necesito. También es trabajo terapéutico, ¿no? Su psicólogo, su psicóloga les puede ayudar a identificar de manera más particular qué emociones están experimentando y a partir de allí, pues, saber como una brújula para dónde voy, ¿no? Ok. Y en este sentido, tú podrías acompañar a este tipo de personas. Antes de continuar con las preguntas del público, ¿cómo te podemos contactar? ¿Qué podrían encontrar contigo? ¿Cómo podrían contactarte nuestros seminautas si están viviendo una situación como estas? Sí, pues bueno, yo tengo acá mi consultorio en la zona de Lindavista. Por ahí aparecieron mis datos de mi celular, de mi correo. La ayuda profesional es muy importante. Les decía que necesitamos establecer un diagnóstico. Ustedes pregunten qué tengo, qué me pasa, por qué me estoy sintiendo así, como cuando preguntamos a nuestro médico. Es importante decidir el tipo de intervención que necesitas, esto es en el acompañamiento con tu psicólogo. Y bueno, yo por ahí le puse, ¿no? Que el acompañamiento tiene que ser cálido y respetuoso porque se sabe que si no hacemos un acompañamiento cuidadoso, entonces estamos revictimizando a la persona. ¿Esto qué significa? Le estamos agregando otra capa de daño innecesario a su problemática. Claro. Entonces, es muy importante esto. Y si me permites mencionar antes algo que Claro, claro. también me gustaría como puntualizar en la cuestión de las afectaciones, hablamos ahorita de los padecimientos, del estrés agudo y del estrés postraumático, pero hay ciertos puntos que sí me gustaría dejarles a la audiencia. ¿En dónde poner atención? Cuando ha sido víctima de situaciones en numerosas ocasiones, ¿sí? Le llamamos la reincidencia victimal. O sea, esto que decimos, es que le llueve sobre mojado. Lo asaltaron, chocó, se le murió el perro, lo despidieron del trabajo, lo acosó su jefe, ¿sí? O sea, se le van juntando. Esto es un indicador de que necesitas ayuda profesional y que lo necesitas urgente porque tus recursos, tu mente no pudo elaborar el trauma, no lo digirió, acuérdense, y entonces se está repitiendo, ¿no? Ya me quedé ahí como en un bucle. Y la otra que puede suceder es la transformación en agresor. Quiero cobrármela por propia mano. Si sientes también que tienes deseos de vengarte de alguien, que tu odio está creciendo, que dices, no andas viendo quién te la hizo, sino quién te la paga, es un indicador de que necesitas ayuda psicológica. De acuerdo. Qué bueno que lo mencionas para que lo tengan bien puntualizado nuestros seminautas. Pues vamos rápidamente con saludos y preguntas. Socorro Montelongo, hola, saludos de Monterrey 65. Hola, hasta allá, hasta Monterrey. Geo Cervantes, gracias por el tema. Wenceslao nos manda saludos. Arturo nos manda saludos y nos da las gracias. Tlacuilo dice que es importante saber detectar y saber qué hacer. Marta nos dice, ¿cómo puedo lidiar con el hecho de sentirme culpable si he sido víctima de un delito? ¿Qué le podemos decir brevemente? Sí, bueno, es una excelente pregunta porque es una de las reacciones más comunes. Entonces yo diría, eh, la culpa es un indicador de que ha sido víctima.
¿no? O sea, es tu síntoma. Entonces, no le tienes que hacer caso a la culpa. Más bien, es como cuando decimos en el duelo. ¿Se acuerdan que el duelo tiene sus etapas, no? Dicen, pues que está que en la negación. Bueno, es la etapa. Y entonces, eso nos permite poder trabajar sobre de ello. La víctima generalmente se va a sentir culpable porque es una distorsión que está haciendo nuestra mente para tratar de acomodar, de volver a unir esas piezas. Si la mente no tiene las piezas, se las inventa. Entonces, la culpa, diría, es reconocer que es más bien parte del síntoma, de la afectación, digamos, es parte de tu afectación como víctima. Y bueno, pues definitivamente tener el acompañamiento profesional de alguien para que pueda ayudarte a resignificarlo, decimos, ¿no? A ponerle un nuevo significado a eso. Claro. También nos pregunta cómo puedo comenzar a salir de esto si tengo estrés postraumático y cuál es el papel de la familia, que ya nos hablabas un poquito, ¿no? Sobre el autocuidado, el escribir y demás, y también la importancia de las redes de apoyo, ¿no? Lluvia también nos manda saludos y nos agradece por el tema. Manuel nos dice, ¿a partir de qué momento podemos decir que es un trauma o una respuesta comprensible a partir de lo que pasó? Ya más o menos lo decías, pero para recordarle a Manuel. Sí, el trauma es en el momento en el que ya fuiste víctima de esta agresión o de este delito y que te decía que se puso en peligro tu vida, tu dignidad y lo estás viviendo con mucho horror, con mucho miedo. Y notas cambios significativos en la manera en la que estás funcionando. Y bueno, cuando comienza a ser grave, cuando tú no puedes restablecer esa regulación, ese equilibrio, después decíamos de los primeros 30 días. Y también contestaría un poquito la otra que sería de cómo poder empezar. Se me ocurre también, si ya sabes que tienes estrés postraumático, lee sobre ello, ¿no? Es lo que lo denominamos la psicoeducación. Mientras más informados estamos sobre el tema, es como cuando nos dicen tienes, no sé, hipertensión y entonces hay que estudiarle, ¿no? ¿Y eso qué es? Empezar a informarnos es también responsabilizarnos de nuestra recuperación. Muy bien. Sánchez Rosa también nos manda saludos. A Hartz nos manda saludos. Ari Morgado, un tema muy interesante. Nos pregunta también Emanuel, dice, ¿qué tipos de intervenciones existen para abordar o trabajar una experiencia traumática y poder regresar a la normalidad? Si eso es posible también, ¿no? Definitivamente voy a decir que es posible. Okay. Sí, o sea, no nos quedemos con la idea de que tenemos que vivir así por siempre. Bueno, actualmente hay muchos tipos de psicoterapias, desde las que conocemos que son tradicionales o que vienen de hace muchos años, como el psicoanálisis, como la cognitivo-conductual, así se denominan, para quien no esté tan familiarizado con estos términos, son métodos, llamémosle métodos, ¿no? Tiene su teoría, tiene su investigación, pero es una intervención que tiene que ver con cómo aborda tu terapeuta el tema. Entonces puede ser el humanismo, puede ser la Gestalt, puede ser la sistémica, la logoterapia. Aquí lo más importante es que tú te sientas cómodo con tu psicoterapeuta y que realmente puedas sentirte en un ambiente cálido, de confianza y de seguridad psicológica. Muy bien. Adriana nos dice, gracias por el tema también. Y si existen especialidades en trauma. Sí, sí están las especialidades en psicotrauma. Así es. Ana Ruth Vergara dice, hola Berito, súper interesante el tema, gracias por invitarnos. Ani Martínez nos manda corazoncitos. Jazmín, muy buen tema. Vero Correa nos saluda. Lilibet dice, hola, ¿cómo puedo ser una red de apoyo para alguien que fue víctima de un delito? Mira, qué interesante, ¿no? Desde ese otro lado. Está súper bonita su pregunta. Y bueno, se me ocurren dos respuestas. Una de ellas, pues, es que fíjate que existen algunas, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, tienen grupos para formar personas que no son especialistas, que den contención, por ejemplo, a las personas que están a punto de suicidarse.
Lo pueden buscar por ahí en la página del instituto y pues bueno, yo creo que la persona que lo pregunta es porque a lo mejor ya trae este impulso, esta naturaleza, ¿no? Sería pues desarrollar la empatía, desarrollar una buena escucha, evitar el juicio, evitar muchísimo el juicio, porque es de las cosas que primero hacemos, ¿no? Juzgar a la persona, calificarla, descalificarla o pedirle rápido que ya mejore, ¿no? Claro, le decimos que le eche ganas, ¿no? Ujú. Pati Pedro nos manda aplausitos. Giovanna, un saludo que nos está viendo. Gracias por vernos. Ani Martínez también, más aplausitos. Julieta Negrete dice saludos desde Tecámac. Gracias por estos tipos de chats en vivo y saludos a la psicóloga Verito. Saludos. Saludos hasta Tecámac. Alec Palacios. Qué buen tema, Vero. Éxito. Aide Montes, gracias por el tema. Saludos. Y nos pregunta Mari González, ¿cómo se llama el psicólogo que estudia al individuo desde su pasado y su infancia? Que bueno, creo que se salió un poquito el tema. Y Samantha Barrios, dice, ¿qué puedo hacer si me cuesta trabajo pedir ayuda por miedo a revivir el acontecimiento traumático? Qué interesante pregunta también, ¿no? Ujú. Sí, bueno, a ver, ahí lo que se me ocurre es también el arte, ¿no? Puede ser una muy buena opción para, si todavía no tengo, no puedo nombrarlo, no puedo ponerlo en palabras porque es muy doloroso. El arte es una muy buena forma de comenzar. Por eso decíamos escribir, o bueno, sí, eh, eh, sabe tocar algún instrumento, si le gusta la literatura también es muy reparadora, ¿no? Creo empezar a leer libros en donde él o la protagonista ha vivido situaciones así y encuentra un camino, eso es una luz, de verdad. La literatura o el cine, por ejemplo, yo veo muchísimo cine, que también me parece que es muy reparador, nos da respuestas. Y una vez que tú puedes encontrarlo a través del arte, entonces a lo mejor ya te avientas, ¿no? A buscar, a platicarlo a otras personas. Cuento como dar pasos de bebé, ¿no? Los baby steps. Sí, Verito, se nos acaba el programa. A manera de conclusión, ¿qué le podrías dejar a nuestros siminautas que nos estuvieron viendo a lo largo del programa? bueno, pues que estemos muy conscientes de que tenemos un papel clave en atendernos. Es decir, si tú fuiste víctima de alguna situación delictiva, no fue tu culpa, pero sí es tu responsabilidad devolverte la calma, de no permitir que ese evento te transforme en una persona que no eres o permitir que te transforme en alguien mejor, sí, ¿no? Dependiendo de dónde estás situado. No caer en la venganza, nos coquetea la idea, ¿no? Pero si no rompemos este círculo de la violencia, entonces no va a haber cuándo, ¿no? Es una decisión personal cuando decimos, me detengo en esto, me detengo en dejar de ser una víctima o bueno, de vivir muchas situaciones de victimización y me detengo en vengarme de otros porque tal vez esa persona que nos victimizó no pudo hacer esa elección y nosotros sí. Finalmente, María Azul Celeste, excelente tema, gracias. Y Verónica Jiménez que nos manda saludos. Pues Verónica, se nos fue el tiempo rapidísimo. Ay, Te dije que no. una hora no nos daría tiempo. Ojalá que podamos hacer otro programa hablando sobre este tema, abordarlo con más detalle o algún otro que también sea de tu interés y que a nuestros siminautas les pueda gustar. Pues muchas gracias por haber participado en el Simichat. Eres bienvenida, gracias. Muchas gracias y les dejo besos a todos. Y pues muchas gracias a usted también que nos hizo el favor de acompañarnos. Como siempre le digo y siempre lo diré, si hay algo que no regresa es el tiempo y yo le agradezco el tiempo que nos acompañó. Ojalá que lo mucho o lo poco que se lleve a su casa haga una diferencia. Ojalá que hayan apuntado ahí los números de la psicóloga Verónica por si desean contactarla. Recuerden que todos los martes y todos los jueves son martes y jueves de Simichat. Y como dice nuestro presidente fundador, Víctor González, doctor Simi, ser feliz sí se puede. Hasta la próxima. Gracias, Vero. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias a todos.